Dos suposiciones básicas en psicología, especialmente en psicología clínica, son que las personas con enfermedades mentales tienen un acceso reducido a la realidad, como si estuvieran desconectadas de ella, y que la enfermedad mental implica una pérdida de autocontrol. Se piensa que estas personas son gobernadas por sus impulsos, como marionetas en manos del titiritero instintivo de su propia mente, aunque esté enferma. Ambas suposiciones, la falta de acceso a la realidad y la pérdida total de autocontrol, son manifiestamente falsas. ¿Cuál es la verdad? Sam Vaknin, autor de Malignant Self-Love, Narcissism Revisited y profesor de psicología clínica, afirma que la verdad es exactamente lo opuesto. Este es el tema del video de hoy. Las personas con enfermedades mentales tienen demasiado autocontrol y un acceso desenfrenado y directo a la realidad. Déjame intentar explicarlo. No es fácil, lo sé, pero tienes paciencia, así que te acostumbrarás. La enfermedad mental no implica una pérdida de control. Se trata de un exceso de control. Esto se conoce en psicología clínica como rigidez. Las personas con enfermedades mentales dedican enormes esfuerzos y energías a controlarse a sí mismas y a sus comportamientos. Tienen un terror constante hacia sí mismas, y así viven con un sentimiento general de miedo a perder el control. Las personas con enfermedades mentales tienden a catastrofizar, anticipan lo peor. Son paranoicas y viven en un mundo que perciben como hostil, a menudo retirándose a la fantasía como defensa. Pero a lo largo de todo esto, se mantienen rígidamente unidas, de manera forzada e inexorable. No se permiten soltarse, no confían en sí mismas para hacer lo correcto. Se dan cuenta de que son autodestructivas y se autoderrotan. Por lo tanto, la enfermedad mental no es una pérdida de control, es el miedo a perderlo. La fobia a la pérdida de control resulta en un exceso de autocontrol, llevándolas a la rigidez. La enfermedad mental tampoco se trata de una falta de acceso a la realidad, sino exactamente lo contrario. Es un conjunto de defensas contra un acceso excesivo y directo a la realidad, sin mediación alguna. Las personas con enfermedades mentales están, por así decirlo, expuestas. Están en contacto directo con las exigencias, el dolor y el sufrimiento que la realidad impone. Las personas con enfermedades mentales tienen contacto directo con la realidad porque los mecanismos que operan en personas sanas, que aíslan a estas del contacto con la dura realidad, no funcionan bien en ellas. Por ejemplo, los mecanismos de defensa, cuya función principal es falsificar la realidad y hacerla soportable, no operan adecuadamente en la enfermedad mental. Así que, ¿qué le ocurre a la persona mentalmente enferma? Esta entra en contacto con la realidad de manera no mediada, sin atenuación ni mitigación por ningún proceso interno o externo. La realidad es dura, la realidad es dolorosa, la realidad es abrasiva y peligrosa. El roce con la realidad es devastador y las personas con enfermedades mentales soportan esto día tras día. No tienen salida ni escape de esta situación, así que recurren a la fantasía, a las ilusiones o a cualquier otra forma de evasión. Escapan, huyen de la realidad. Pero, irónicamente, evitan la realidad porque tienen demasiado contacto con ella. Para resumir esta primera parte, las personas mentalmente enfermas tienen demasiado autocontrol porque temen perderlo. Escapan de la realidad porque su contacto con ella es excesivo y agonizante. Cerrar la realidad externa es una respuesta de estas personas que enfrentan una situación donde tienen demasiada información que procesar, donde hay una disonancia entre el ruido interno y el ruido externo, donde perciben todo como imposible de controlar, comprender o manipular. Las personas mentalmente enfermas se sienten impotentes, y esta impotencia no solo es aprendida, es real. Su percepción de sí mismas como impotentes es precisa. No pueden influir en su entorno, su autoeficacia es baja, y no saben cómo extraer resultados positivos de su entorno. Hay demasiado que procesar, es imposible controlar y las cosas a menudo salen mal, así que deciden desconectarse, distanciarse de la realidad, cerrar la realidad y encerrarse en una burbuja. Prefieren un ambiente interno controlado rígidamente a uno externo, impredecible, incierto y amenazante. Esto recuerda a algunas condiciones médicas, como el tétanos. Todos hemos oído hablar del tétanos, supongo. En esta condición, los nervios motores, que inervan los músculos, emiten un alto número de potenciales de acción. En otras palabras,
disparan más frecuentemente y con mayor intensidad, lo que provoca rigidez muscular. Si tocas a alguien en plena crisis de tétanos o a alguien con fiebre alta, sus músculos se sienten como rocas, duros como piedras bajo la piel. No son flexibles y no pueden relajarse. Esta situación se llama espasticidad en medicina, pero también se conoce como hiperreflexia, un elemento importante en los trastornos psicóticos. Esta rigidez muscular ocurre porque la estimulación es excesiva. Los músculos están expuestos a patógenos externos que representan la realidad, y esta exposición causa rigidez en el sistema muscular. De manera similar, en la enfermedad mental, la persona afectada está expuesta al entorno y reacciona con rigidez mental. Es como si los músculos psicológicos se endurecieran cuando están expuestos a las toxinas del tétano y a la fiebre alta. Parece que cuerpo y alma reaccionan con rigidez al estar expuestos a un entorno tóxico. La enfermedad mental es, en realidad, un intento desesperado de hacer frente a esta rigidez resultante, a la amenaza de perder el autocontrol, y a la realidad, a las circunstancias y a otras personas que son amenazantes, tóxicas o hirientes. Podemos concebir la enfermedad mental como un tipo de relajante muscular, el antídoto al tétano. La enfermedad mental relaja los músculos mentales, flexibiliza la musculatura psicológica. Es, de hecho, un tipo de veneno que relaja los músculos. Usamos relajantes musculares para contrarrestar los espasmos tétanicos o la rigidez. Esta es la secuencia. Hay una persona mentalmente enferma debido a factores genéticos, a anormalidades cerebrales, a haber crecido en un ambiente abusivo, disfuncional y traumático, o por cualquier razón. El resultado final es una persona con enfermedad mental. Esta persona no tiene protección contra el entorno humano y no humano, pero especialmente contra otras personas. Cuando estas personas se enfrentan a adversidades, conflictos, amenazas, incomodidades, lo que hacen es rigidizarse, igual que los músculos que reaccionan al tétanos. Esta rigidez les incapacita para adaptarse, significa que sus procesos internos se congelan y ya no pueden modificar su comportamiento ni controlar sus pensamientos y emociones. Esta es la primera reacción. La segunda reacción es escapar de la realidad, evitarla, entrar en fantasía, desarrollar ilusiones o psicosis. Por lo tanto, la enfermedad mental es un intento de crear un entorno interno flexible como reacción a la rigidez provocada por el entorno externo, otras personas, la toxicidad y los estímulos aversivos. El entorno externo causa rigidez, mientras que la persona se retira, se aleja, se adentra en un mundo interno, un paracosmos, una realidad alternativa. Dentro de este mundo interno, la persona crea una fantasía o una ilusión. En esta fantasía, la persona es plenamente funcional. En el mundo fantástico, la persona es flexible. Externamente, la persona es rígida. La flexibilidad, sin embargo, viene a expensas de la capacidad de evaluar la realidad. La persona debe sacrificar el acceso a la realidad, el contacto adecuado con ella y la capacidad de operar en ella para obtener resultados positivos. Debe renunciar a su autoeficacia, agencia y autonomía personal para poder sobrevivir en un entorno interno que permite la flexibilidad y la adaptación. Dentro de este entorno interno, la persona se siente eficiente, bajo control. El contenido está lleno y la persona está feliz consigo misma. El entorno interno actúa como un sustituto del entorno externo, lo que explica por qué es muy difícil tratar con éxito enfermedades mentales. Cerrar la realidad externa. Mencioné que en condiciones como el tétano y la fiebre alta, tenemos una respuesta llamada hiperreflexia. La hiperreflexia es otro nombre para la contracción y rigidez de los músculos. Tenemos una condición similar en los trastornos psicóticos, conocida como hiperreflexividad, que es casi la misma palabra y se refiere a una forma de autoconciencia exagerada. Recuerden que dije que la persona con enfermedad mental encuentra la realidad insoportable, intolerable, amenazante, hostil. Así que la persona con enfermedad mental renuncia a la realidad, se aparta y se retira hacia adentro, a su fortaleza interna. Cierra el puente levadizo, se refugia y se encuentra aislada dentro de esta fortaleza, asediada por la realidad, pero totalmente autosuficiente dentro de la fortaleza. Dentro de este espacio mental interno, dentro de esta fantasía, dentro de esta ilusión, la persona está altamente consciente de sí misma. La autoconciencia es exagerada, una caricatura excesiva.
La persona es consciente de cada pequeño movimiento, cada contracción, cada cognición, cada emoción, cada eco, cada recuerdo. La autoconciencia es totalmente inmersiva, todo consumidora, y la persona termina desarrollando una relación simbiótica con su autoconciencia. La autoconciencia se convierte en un sustituto del mundo externo. Esta es una gran definición de la psicosis, cuando la autoconciencia o el yo se confunde con el mundo. Cuando la persona enferma, el paciente, el cliente, como quieras llamarlo, confunde el mundo externo con la realidad interna. Cuando la persona psicótica escucha una voz, cree que la voz proviene del exterior. Esta voz interna se percibe como externa y, por supuesto, no es externa. Es una voz en la mente de la persona psicótica, pero ella la identifica erróneamente como algo que viene del exterior. De manera similar, cuando la persona psicótica ve algo, una imagen, una visión, una foto, un video en su mente, cree que proviene de afuera. Piensa que lo está observando. Esto se conoce como alucinación. Entonces, la hiperreflexividad es cuando tu autoconciencia es tan aguda, tan exagerada, tan loca, tan detallada, que pones tanto esfuerzo, tiempo y recursos mentales en ser autoconsciente que comienzas a confundirte con el mundo. Comienzas a malinterpretar lo que sucede dentro de ti, como si estuviera sucediendo fuera de ti. Esto socava la estabilidad de la experiencia normal del yo, o lo que Nelson y Seaes llaman el centro de gravedad experiencial. La persona con enfermedad mental toma una decisión. Voy a tener un control total sobre mí mismo cuando se trate del entorno externo, porque si no lo hago, perderé el control y sucederán cosas malas. Esto es catastrofismo, pero voy a relajarme, voy a dejarlo fluir. Seré mucho más flexible y adaptable en un universo alternativo que voy a crear dentro de mí, dentro de mi mente. Y dentro de este universo interno, en esta realidad alternativa en mi mente, voy a estar bien, voy a estar normal. Esta solución es muy atractiva, muy seductora. Solo hay un problema. Gradualmente, cuanto más habitas tu universo interno, comienzas a confundirlo con el universo externo. Esto es lo que le sucede a los narcisistas. Los narcisistas confunden objetos externos con objetos internos. Confunden a otras personas, por ejemplo, parejas íntimas o amigos, con objetos internos que representan a esas personas en la mente del narcisista. De manera similar, la persona psicótica confunde la realidad externa con la realidad interna. La persona psicótica cree que las voces e imágenes en su mente son realmente visibles para todos, y así, esto es una disrupción del centro de gravedad experiencial. Si deseas aprender más sobre esto, te aconsejo leer los trabajos, artículos y demás de Nelson y Seaes. Tenemos muchos ejemplos de este paradigma que estoy proponiendo. Estoy proponiendo un nuevo paradigma, donde, de hecho, la enfermedad mental se trata de autocontrol y de acceso a la realidad, solo que de forma exagerada. Por ejemplo, los trastornos obsesivo-compulsivos involucran rituales que se supone que tienen un efecto sobre el entorno. Es una forma de pensamiento mágico. Si me lavo las manos 100 veces, nada malo me pasará a mí ni a mis seres queridos. Esto es, por supuesto, la confusión del mundo interno con el mundo externo. Tenemos trastornos de la personalidad. Mencioné la fantasía del narcisista. La persona con borderline tiene una fantasía similar, donde incorpora simbióticamente a sus parejas íntimas en su mente. En realidad, externaliza su mente, la entrega en bandeja de plata a su pareja íntima para regular y controlar. Nuevamente, es una confusión de lo externo y lo interno, porque la mente de la persona borderline es interna, y su creencia de que su mente puede ser regulada desde afuera es una ilusión. Es delirante, es una fantasía. Por lo tanto, su contacto con la pareja íntima es esencialmente psicótico. Esta es una observación hecha por Otto Kernberg y muchos otros académicos sobre el borderline, de ahí el término borderline, en el límite entre lo neurótico y lo psicótico. Si deseas observar la rigidez muscular en acción, solo tienes que buscar signos de catatonia. La catatonia, que es una etapa extrema de psicosis o trastornos psicóticos, es muy común en la esquizofrenia. En la catatonia, la persona se sienta normalmente en una silla, sin mover un solo músculo durante días, literalmente durante días, sin el más mínimo movimiento. No hay parpadeos, los párpados no se mueven, nada se mueve. Todos los músculos están en un estado totalmente rígido e inalterable, y la postura y la posición no cambian durante horas y días. Esto es la catatonia.
La catatonia es en realidad la representación de los procesos que estoy discutiendo. Estoy hablando de un proceso de terror o miedo a perder el control en un entorno que se percibe como potencialmente peligroso, amenazante y arriesgado. Y la solución es retirarse hacia un espacio fantástico. La catatonia es la visualización externa de este proceso. El cuerpo está totalmente rígido y, sin embargo, la vida mental avanza en su interior. Hay una rigidez cognitiva, conductual y actitudinal en la psicosis, especialmente en los estados catatónicos. Es una reificación asombrosa del paradigma. La persona catatónica es, de hecho, la etapa final de todas las enfermedades mentales. Supongamos que una persona con enfermedad mental fallara en controlar su mente y que fallara en renunciar a la realidad y desligarse de ella. El asalto de la realidad, sumado a una falta de autocontrol, resultaría en catatonia. De manera similar, en los trastornos del espectro autista, tenemos algo llamado hiperfijación, donde la persona autista se enfoca en una sola cosa. Podría ser una mancha en la pared, el color de la silla, un sonido, y hay hiperfijación. La persona se vuelve esencialmente inmóvil y totalmente enfocada en el estímulo. En los trastornos del espectro autista, tenemos estereotipias de autoestimulación, donde la autoestimulación es repetitiva y estereotípica. Tenemos movimientos repetitivos, comportamientos repetitivos y todo esto son formas de rigidez, estereotipias, repeticiones, autoestimulación, todas formas de hiperfijación, todas formas de rigidez. Incluso el pensamiento concreto es una forma de rigidez, cuando la persona autista interpreta palabras léxicamente, como si tuviera un tipo de diccionario mental abierto en su mente, pero no entiende ilusiones, matices, otras interpretaciones, capas históricas y etimología de las palabras, etc. Entonces, ¿qué es el pensamiento concreto? Es una forma de control, porque si interpretas las palabras léxicamente, controlas las palabras. Hay solo una interpretación acordada, es una estructura rígida, y el pensamiento concreto excluye la realidad. Es una forma de fantasía, es una manera delirante de escuchar palabras, porque cada palabra tiene una historia, etimología, asociaciones con otras palabras. Cada palabra evoca recuerdos, cada palabra puede ser interpretada de múltiples maneras emocionalmente, etc. Todo esto es inaccesible para la persona autista. En otras palabras, la persona autista excluye, borra, elimina múltiples capas de entendimiento de las palabras, múltiples capas de semántica y semiótica. En otras palabras, múltiples capas de realidad. El pensamiento concreto es una forma de ignorar la realidad y adherirse a un código interno, un índice interno que no tiene nada que ver con la realidad, pero que gratifica a la persona autista, la calma y le restaura la paz interior y la armonía. Más generalmente, la rigidez psicológica es una forma de resistencia. La resistencia al cambio se produce porque el entorno se percibe como hostil. La resistencia al cambio es fundamental en muchas condiciones mentales, pero la rigidez se da particularmente en las enfermedades mentales. La rigidez se convierte en una forma de control y se convierte en un sustituto del control del entorno. Así que estamos volviendo a la idea de que la mente está diseñada para controlar el entorno. Y si no puedes controlar el entorno, tu mente se convierte en un sustituto del control. Así que puedes controlar tu mente y tu mente se convierte en un espacio interno que evitas porque no puedes confrontar el mundo exterior. Así que, en resumen, hay que volver a examinar los conceptos de enfermedad mental desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de una incapacidad o incapacidad de lidiar con el entorno. La persona con enfermedad mental se aísla porque el mundo se percibe como amenazante. La enfermedad mental se convierte en un espacio donde la mente tiene la capacidad de crear un entorno interno que se convierte en un sustituto del entorno real, pero, por supuesto, con consecuencias. Porque cuanto más tiempo pasas en el espacio interno, más distante se vuelve de la realidad externa. Es un concepto fascinante, pero debemos examinar la enfermedad mental desde esta perspectiva. La reducción de la empatía es un fenómeno común, y una de las razones es que la rigidez de la enfermedad mental impide que la información relacionada con otras personas penetre en la mente de la persona con problemas mentales. Así, esta persona tiende a reducir a los demás a símbolos, avatares, íconos, objetos internos y representaciones. La persona con enfermedad mental
No puede relacionarse con otros como objetos tridimensionales con autonomía personal, un trayecto de desarrollo y agencia. La rigidez se convierte en un mecanismo de afrontamiento, una respuesta en piloto automático ante la sobreestimulación ambiental y mental. El cerebro sobreestimulado limita la información que procesa. En condiciones estresantes, donde la información es mucho más abundante que en situaciones no estresantes, estamos más atentos a la información. Nos sentimos amenazados, estresados, en dolor o sufriendo. En esas circunstancias, el cerebro se apaga y volvemos a comportamientos automáticos. Resistimos la información, otras perspectivas y evidencias alternativas, desarrollando un sesgo de confirmación. Esta rigidez nos aísla de la realidad, lo cual se percibe como una defensa ante un ataque. Esta realidad es vista como una amenaza. Por lo tanto, la rigidez no siempre es problemática en personas mentalmente sanas. Hay momentos y fases de rigidez que eventualmente desaparecen. En las personas con enfermedad mental, la rigidez está arraigada. De hecho, si consultamos el Manual Diagnóstico y Estadístico, se describe muchos trastornos de salud mental, especialmente los trastornos de personalidad, como patrones rígidos. La rigidez se vuelve problemática cuando se convierte en una estrategia consciente y deliberada. Cuando no podemos ignorar información, la devaluamos, la desestimamos y provocamos reacciones negativas en los demás. Alteramos nuestras circunstancias de una manera que no contribuye a nuestro bienestar. La rigidez no es saludable para la persona con problemas mentales. Aunque puede parecer una solución excelente, incluso una fantasía o ilusión perfecta, en realidad estas estrategias son contraproducentes. Son disfuncionales y dañan a la persona con enfermedad mental. Las soluciones simplificadas, la visión reduccionista de los demás y la falta de empatía empeoran la situación. Esto reduce la autoeficacia de la persona con problemas mentales, haciéndola incapaz de operar en su entorno y obtener resultados beneficiosos. Además, la rigidez también genera intolerancia y agresión. Está estrechamente relacionada con la agresividad. Así, muchas personas con problemas mentales tienden a ser agresivas. No son más violentas que la población general, lo cual es un mito, pero sí son mucho más agresivas y reactivas. A esto lo llamamos reactividad. Este comportamiento puede dañar a otras personas y al entorno humano, creando situaciones de sufrimiento y polarización. Proyectan su propia desintegración y fragmentación en el exterior. Por ello, uno de los objetivos clave en la terapia es contrarrestar esta rigidez, enseñando al paciente a autocontrolarse, por ejemplo, regulando sus impulsos de maneras que no sean socialmente disfuncionales. También es crucial enseñarle que la realidad no es tan hostil, peligrosa ni amenazante como él la percibe. Esta es una percepción errónea. A veces logramos que los pacientes se vuelvan menos rígidos y más en sintonía con la realidad. Desarrollan una mejor capacidad para evaluar la realidad. Sus comportamientos se vuelven más autoeficaces y, en ocasiones, fracasamos, especialmente con los narcisistas y psicópatas. Finalmente, este paradigma de autocontrol rígido, junto con alternativas a una realidad que no es invasiva y dolorosa, es muy útil para desarrollar nuevos enfoques de tratamiento para la enfermedad mental. Es hora de dejar atrás las ideas anticuadas que sugieren que la enfermedad mental se basa en una pérdida de autocontrol y una falta de acceso a la realidad. Estas ideas, que no están respaldadas por ninguna investigación, han conducido al desarrollo de modalidades de tratamiento que no funcionan. Y no funcionan porque están basadas en premisas falsas. Es tiempo de cambiarlas. No te pierdas nuestro contenido. Si te ha gustado este video y deseas aprender más sobre temas de psicología, empatía y salud mental, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos episodios. Comparte este video con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos crear una comunidad que se apoye y crezca en conocimiento. Tu apoyo es fundamental para seguir produciendo contenido valioso. Gracias por ser parte de nuestra familia.